Libro de Números, Números capítulo 13 y verso 30. Quiero iniciar con este verso 30. La palabra dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31 dice: más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice este último versículo del capítulo 3. Entonces, vamos a estar compartiendo. Todos conocemos la historia cuando Moisés había enviado por orden de nuestro Señor, enviar 12 hombres para que fuesen a reconocer esa tierra que ellos querían tomar, la tierra de Canaán. Entonces, él los envió pues Moisés a reconocer Canaán, diciendo: subid de aquí al Negueb y subid al monte. Y verso 17 de esta palabra del mismo capítulo 13: y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o numerosos. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras, la misión que Moisés había dado a estos 12 hombres. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado que enviara un varón, cada uno príncipe, entre ellos de las 12 tribus. De los 12 entonces iba a ir uno. Entonces fueron elegidos estos hombres, y ahí fue que Moisés les dijo qué ellos tenían que hacer. Y ahí estaba Caleb, estaba también ahí, que fue entre ellos. ¿Para qué? Para poder reconocer la tierra, mi querido y estimado oyente. Entonces estaba este hombre ahí, y no solamente él, había 12 hombres. Gracias al Señor. Entonces esa fue gloria a Dios, fue la misión que Moisés le había dado al pueblo, a estos hombres, que ellos fueron y con una misión de ir y de mirar, de poder observar. Le dijo cómo es el pueblo, cómo es la tierra, cómo son las ciudades, cómo son los habitantes. Ellos fueron con una misión específica que Moisés le había dado. Gloria al Señor. Entonces, mi estimado oyente, ellos fueron con una misión. ¿Para qué? Para reconocer la tierra. Gloria a Dios. Ella estaba Caleb. Y acá dice: Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso el nombre de Josué. También estaba ahí. Eran 12. Pero estamos leyendo ya el verso 30, ya después. Pero vamos a leer un poquito más para poder entender un poco el contexto. Entonces, era el tiempo de ¿qué? De las primeras uvas, cuando empezaba a haber fruto de la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamab. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón.
y allí estaban Ainam, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo de las granadas y de los higos, el fruto de la tierra. Ellos fueron, y de paso ellos llevaron, así como Moisés le había ordenado. Ellos estaban cumpliendo. Ciertamente los 12 fueron. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y ahí está el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vemos 12 hombres. Ellos fueron durante 40 días. Después de 40 días ellos regresaron. Fueron a la misión de poder reconocer la tierra, de ver todo lo que ahí había. Ellos dieron ese paso. Ellos ciertamente cumplieron la misión. Moisés les ordenó, o Dios había hablado a Moisés y Moisés les dio la orden, como él era el líder que les sacó de ahí, de ir a poder, gracias al Señor, reconocer la tierra. Los 12 cumplieron. Ellos estaban ahí. Ellos vieron, trajeron el fruto de la tierra, granada, higo, uva. Pero ¿qué pasó luego después ellos de regresar? Al momento de dar la información, ellos dijeron: sí, ciertamente, la tierra fluye leche y miel. Pero ahí empezó. Aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos reconocieron que en la tierra había leche y miel. Y les contaron, vuelvo a leer, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Nosotros llegamos a la tierra. Ellos cumplieron la orden que Moisés le dio. Ellos llegaron. Y dice: la que ciertamente fluye leche y miel. Ellos vieron, ellos reconocieron que era cierto, porque Dios le había hablado al pueblo que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, y ellos sabían de esa profecía, de esa palabra, de esa promesa. Por ello dijeron: ciertamente, ahí hay, en esa tierra hay leche, miel, fluye, y este es el fruto de ella. Ellos vieron ahí lo que Dios le había hablado cuando ellos iban a salir de Egipto. Lo que Dios había hablado a Moisés, lo que Dios había prometido al pueblo. Ellos estaban viendo ahí con sus propios ojos que eso era real. Solamente faltaba ir a tomar posesión. Pero ellos ya fueron a ver. Ellos ya vieron. Y ellos reconocieron que era cierto esa palabra. Pero ¿qué pasó? Dijeron: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte.
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí ¿a quién? A los hijos de Anak. Y empezó luego a contar dónde estaba el Jebuseo, dónde estaba el Eteo, los de Amalek. Ahí empezaron ellos también, gracias al Señor, a contar lo que ellos habían visto. Pero ahí estaba un hombre también llamado Caleb, el cual él hizo callar, dice la palabra, él hizo callar al pueblo y él dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Y ahí nuevamente estaban estos varones que dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y nuevamente empezaron a contar y hablaron mal y dijeron ellos: la tierra es tierra que traga a sus moradores, nosotros somos como langosta, ahí están los hijos de Anak, está la raza de los gigantes, nosotros somos pequeñitos. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Y qué tienen en común estos 12 hombres? Lo que tienen en común es que los 12 ellos vieron la promesa de Dios. Los 12 ellos pudieron contemplar con sus ojos que, gracias al Señor, era real lo que Dios había hablado a Moisés. Los 12 pudieron ver que lo que Moisés había hablado era... Los 12 pudieron ver que Dios no miente. Los 12 pudieron sus propios ojos y aún tal vez comieron el fruto de la tierra. No solamente trajeron, sino también ellos, me imagino que en todo ese tiempo que no estaban ahí, ellos se alimentaron ahí del fruto de esa tierra, porque era tiempo de las primeras uvas. Entonces, eso es lo que tenían en común los 12, pero ¿cuál es la gran diferencia entre los demás? Que 2 pudieron ir más allá. Los 10 quedaron en esa barrera, pusieron una barrera para sí, miraron la situación, miraron la realidad. Pero estos 2 hombres miraron más allá de lo que el ojo humano puede ver. Porque acá vemos que fueron 10 los espías malvados que fueron castigados. Entonces de los 12, 10 eran personas, pero al final ellos, por causa de ellos, el pueblo murmuró y casi fueron destruidos totalmente. Pero 2 miraron más allá. ¿Y qué tenemos que entender de esta historia? Y hay más palabras, y vamos a leer más antes de ir ya a entender mejor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ya capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, dice la palabra de nuestro Señor. Lo que estos 10 hombres hicieron fue hablar mal entre los hijos de Israel. Y a causa de ello, todo el pueblo murmuró y se quejó contra Moisés. Ya entendemos la historia.
Y si vemos más adelante en la historia, vemos el castigo. En el mismo capítulo 14, verso 36, ellos murieron de plaga delante de Jehová en los 10 hombres, malvados, los espías. Gloria al Señor. Dios quiso destruir, pero Moisés intercedió por ellos. Entonces, bueno, ya entendemos la historia de la palabra del Señor en el relato. Entonces vemos, como dije, 12 personas, 12 tipos de personas. 12 personas diferentes, cada uno con un carácter diferente, cada uno con una característica diferente, cada uno con una personalidad diferente. Eran 12 personas, 12 tipos de personas. Pero las 12 personas, aunque todos eran diferentes, los 12 ellos vieron lo que Dios prometió. Los 12 vieron lo que Dios había hablado. Los 12 vieron que era real lo que Dios habló. Pero, como estaba ya diciendo, ¿cuál fue la gran diferencia entre Caleb, Josué y los 10? Oír a los nombres, pero no hace falta entrar tanto a leer eso. Si usted quiere saber, pues puede leer. Como dije, 10 miraron humanamente y 2 miraron más allá de lo que el ojo humano puede ver. ¿Y qué podemos entender de esta historia en nuestro tiempo para poder nosotros reflexionar también por nuestra vida? Como dije, de todos ellos, los 12 ellos vieron ciertamente lo que Dios habló. Y podemos decir que en nuestro tiempo, cristianos, personas creyentes, y ahí es lo que yo siempre digo, la palabra creyente es una cosa y la palabra cristiano es otra cosa, y son dos cosas diferentes. El cristiano es el seguidor de Cristo, el que sigue las pisadas del Maestro. El creyente es el que cree en Dios, y la palabra dice que los demonios creen y aún tiemblan. Hoy en día Dios, hermano, ha sido tan bueno con su pueblo. Estábamos al inicio, estaba leyendo el libro de Salmos 66, verso 20. Que Dios es bueno, que no ha echado de sí mi oración, decía el salmista, ni su misericordia. Vemos que Dios ha extendido su mano. Y él decía, bendito sea Dios. Porque reconocía el salmista la misericordia de Dios. Y hoy en día nosotros podemos vemos la misericordia de Dios. Vemos el amor de Dios, vemos la compasión de Dios para con su pueblo, para con cada persona, para con cada hombre, mujer, adolescente, joven. Nosotros podemos mirar, meditar y ver cuántas veces Dios nos guardó, cuántas veces Dios nos defendió, cuántas veces Dios estuvo responsable, cuántas veces Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas tremendamente grandes. Vemos, reconocemos que Dios es bueno. Pero ¿qué pasa a la hora de pelear? ¿Qué pasa a la hora de tener que pasar, de tener que ir realmente a arrebatar lo que Dios prometió? Muchas veces somos como estos 10, que ponemos en primer lugar más grande es el problema. Más grande para ellos o para nosotros es el impedimento, es la enfermedad, es la lucha, es el desánimo, es la prueba. Siendo que nosotros hemos visto, vemos, reconocemos que Dios, lo que Dios habla es real. Hemos visto lo que Dios ha hecho, vemos milagros, vemos cumplimiento de profecía, vemos todo, pero muchas veces tenemos la misma actitud de estos 10. Muchas veces hay personas ya en el camino cristiano mucho tiempo, pero siempre ponen en primer lugar ese impedimento, esa prueba, esa lucha, esa enfermedad, es una excusa. Ponen en primer lugar aquello. ¿Y cuál fue la diferencia, como dije? ¿Y por qué si Caleb, él dijo,
Vamos nosotros a poder subir contra ellos. Luego Moisés y Caleb hablaron ellos al pueblo y le dijeron: ¿cómo pan nosotros vamos a comer a ellos? Con nosotros está Jehová. Su amparo de ellos se ha apartado, nosotros vamos a poder. ¿Por qué si 2 pudieron decir de esa manera? ¿Por qué los 10 no pudieron también hacer? Porque 2 miraron más allá de lo que el ojo humano ve. Para el ojo humano tal vez los hijos de Anak eran gigantes, eran hombres grandes, eran ciudades fortificadas, pero aún así Caleb no le importó hacer callar al pueblo diciendo: nosotros vamos a poder. Más podremos nosotros que ellos. Ellos tuvieron esa confianza. Ellos tuvieron esa fe para ver más allá o para creer algo que al ojo humano no había posibilidad. Mira el pueblo, tal vez ellos no estaban preparados para la guerra. Ellos no tenían armamentos, tal vez como lo tendrían los amalecitas. Ellos salieron de Egipto, ciertamente muchas cosas, pero no tenían armamentos. Tal vez no tenían espada, no tenían lanza, no tenían escudo, no tenían flecha. Ellos no estaban preparados para pelear. Y pensando humanamente, ¿cómo uno que no tenía tal vez armamento iba a ir a poder atacar una ciudad fortificada? Una ciudad que tenía hombres de guerra. Una ciudad que tenía hombres, hermanos, gigantes de estatura, hombres fuertes. ¿Cómo uno sin armamento humanamente puede ir a atacar a alguien que está armado? O que está preparado para pelear. Con el ojo humano, mirando con el ojo humano no podremos, pero Caleb miró más allá de lo que el ojo humano podía ver. Él miró allá, él miró a la promesa, él miró a lo que Dios prometió, él miró a lo que Dios habló, él miró a lo que Moisés habló de parte de Dios, él miró ahí, porque Dios dijo que él les iba a dar. Y tal vez Caleb decía: yo no sé cómo, pero yo sé que esa promesa se tiene que cumplir porque yo vi con mis ojos de que eso es cierto. Y vamos a poder, no sé cómo, pero vamos a poder. Yo me imagino que Caleb y Josué hubieran estado hablando. Se hubieran alentado uno a otro. Vamos a poder. Tal vez ellos estaban hablando ahí, ellos diciendo: es verdad esta palabra, es verdad la profecía. Es verdad lo que Dios prometió. Y vamos a poder. Tal vez me imagino que el otro preguntó: ¿pero cómo? Y ahí le respondió: no, Dios nos va a ayudar. Dios está con nosotros. Dios es el que va a hacer la obra. Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a ayudar. Yo me imagino nada más. La Biblia no lo relata de esa manera. Y quiero que entienda que lo que yo estoy diciendo, me imagino cómo hubiese sido una conversación de 2 hombres. Pero ellos tenían esa confianza de que ellos, aun viendo a esos grandes hombres, ellos iban a poder. Pero ¿cómo? Tal vez lo hubiese preguntado: ¿cómo? Y ellos no iban a tener una respuesta de una estrategia, pero ellos sabían que Dios había hablado. Ellos sabían que Dios había prometido. Ellos sabían de que Dios podía hacer esa obra. Enfrente de Caleb y Josué, después de tanto ver, después de ver el amor, la misericordia de Dios, después de probar el poder de Dios en nuestra vida, después de tal vez recibir una sanidad, después tal vez de recibir un milagro, muchas veces somos como los 10, que ponemos ahí en primer lugar lo que nuestros ojos ven. No, yo no voy a poder, yo no puedo, no sé cómo voy a lograr, no sé cómo voy a hacer, no tengo la capacidad, no me animo, es más fuerte que yo, el gigante que se para enfrente. Pero aunque Caleb y Josué eran de la misma manera que los otros 10, ellos igual miraron más allá, diciendo: Dios está con nosotros. Ellos, su amparo se ha ido de ellos. Nosotros vamos a poder. Y si hay personas con la misma capacidad,
o a un menor que hoy pueden levantarse y decir, Dios va a hacer, yo no sé cómo, pero Dios va a hacer. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? ¿Por qué muchas veces nos estancamos como los demás 10? Y mire, que vino un castigo para estos 10 hombres, un castigo de parte de Dios. Ellos no confiaron en Dios, ellos no creyeron en Dios, ellos no pusieron su confianza en Dios, ellos no creyeron que Dios podía libertarle, aunque Dios les salvó del Mar Rojo, pasar el Mar Rojo, les dio alimento, les sacó de tierra de esclavitud. Y luego ahí vemos nuevamente al pueblo diciendo, mejor no hubiera sido estar en Egipto, mejor vamos a volver, vamos a designar capitanes, vamos a volver. Pero ahí estaban 2 hombres que tenían la plena confianza. Y ahí vemos la gran diferencia entre un valiente y un cobarde. Entre un valiente que se anima, que dice, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo sé que voy a lograr. Yo no sé cómo esto se va a resolver, pero yo pongo ahora en la mano de Dios. Yo no sé cómo voy a solucionar esto, pero yo dejo en mano de Dios. Yo sé que Dios va a responder. Yo sé que Dios va a hacer. Mi capacidad no da, pero Dios va a hacer. Lo que soy yo no va a servir para poder hacer, pero Dios lo puede hacer. Seamos como estos 2 hombres. Y no como los demás 10 incrédulos, que solamente miraban al ojo humano, que solamente miraban con sus ojos carnales y no ponían su confianza en Dios. La incredulidad es algo que a Dios desagrada. Todo lo que no proviene de fe no agrada a Dios. Y muchos, a pesar de ver, igual están de esa manera. Igual están así. Y mira otra cosa. Cuando uno se resuelve y dice, yo voy a lograr a pesar de que mi capacidad no dé, a pesar de que lo que yo soy no sea suficiente, yo voy a lograr. Cuando uno se levanta de esa manera, va a haber gente que se te va a levantar en contra. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahí estaba Moisés, estaba Josué, estaba Caleb. Estos hombres, y 2 de ellos decían, sí vamos a poder. Y estaba Moisés y Aarón también. ¿Y qué pasó? El pueblo también habló de apedrearlos. El pueblo ya estaban ellos ahí planeando. Y tal vez los 10 mismos estaban ahí. Vamos a apedrearle, vamos a matarle. Pero cuando el enemigo, cuando los malvados estén planeando apedrear a uno, ahí siempre Dios va a defender. ¿Por qué digo eso? Porque acá dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Cuando el pueblo estaba hablando que iban a apedrear a estos hombres, cuando tal vez estaban ya decidiendo, ahí se presentó el Dios. Ahí se presentó el que dio la orden a Moisés. Ahí se presentó el que apareció a Moisés. Ahí se presentó el que había tratado, el que había alimentado al pueblo, el que había sacado, el que había enviado las 10 plagas sobre Egipto. Ahí se presentó cuando el pueblo quería matar a estos hombres. Ahí se presentó Dios. Y así mismo va a pasar con nuestra vida cuando el enemigo ya tenga todo para hacer, ahí Dios va a aparecer. Pero la gran pregunta, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Muchas veces, dereguerecoy fe. Y cuando uno no tiene fe, no tiene más ganas de hacer nada. No tiene ganas de nada. A pesar de ver, de contemplar, de mirar, de sentir el amor, la misericordia de Dios, muchos están sin fe. Y cierto, Dios es bueno. Pero no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Te puede decir, sí, yo tengo fe, hermano. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo es? ¿Cómo es a la hora de la verdad?
cuando hay que poner la fe en acción. Ellos, a pesar de la situación, a pesar de la realidad que era, grandes hombres, ciudades fortificadas, gigantes, 2 hombres dijeron, igual vamos a vencer. Pero de Pambeteco, será y coerejina lo mismo de Ayapota, o PTI, Milla, Dereitiman de Yapetema y Huire. Y muchas veces, una lucha a muchos le hacen querer retroceder del camino cristiano. Muchos aún ni servir a Dios quiere más. Te dice, sí, Dios me ama, Dios tiene misericordia, Dios ha hecho esto en mi vida, pero cuando está ahí el gigante parado enfrente, te pega tú ya, o para la fe, a la hora de la verdad. Y muchos a la hora de la verdad, a la hora de que hay que estar dispuesto a pelear, ahí muchos tienen problemas. Ahí muchos tienen problemas. Y muchos, como dije, no congregan, no tienen ganas de congregar, no tienen ganas de participar. Un día ven la gloria de Dios, pero al otro día no tienen esa confianza. Y es lo que Dios no agrada, y a lo que Dios hace enojar, es que el pueblo, a pesar de ver, a pesar de probar, a pesar de con sus ojos y con su piel sentir lo que Dios dijo que era cierto, no confiar en Él. Eso es lo que a Dios desagrada. ¿Por qué? Porque el pueblo vio, y el pueblo estaba ahí queriendo apedrear a aquellos hombres que le animaban diciendo, vamos a poder. Y eso es lo que Dios desagradó. Y Dios dijo, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Dios se enojó. Moisés intercedió por ellos, pero Él los perdonó. Pero también dice la palabra, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. Mire, a mi siervo Caleb, hubo en él otro espíritu. Mire, hubo en él otro espíritu y Dios le dio la promesa. Si Caleb hubiese sido como estos 10, también iba a recibir castigo. Y dice más, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las que Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos verán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra
y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Mire, hermano, otra palabra más acá. De lo que Dios había dado el castigo. Dios le dijo: ustedes van a andar por el desierto conforme a los días que fueron a reconocer la tierra. Ellos tal vez iba a ser más corto los años de que ellos tenían que estar en el desierto. Tal vez ellos sí venían y decían también como Caleb y Josué: sí vamos a poder. Tal vez un año más y ellos poseían la tierra. Pero por cuanto ellos murmuraron, por cuanto ellos no confiaron en Dios, por cuanto ellos vinieron a hablar mal y tener un espíritu diferente, se les aumentó el tiempo en el desierto. ¿Qué significa eso? Mientras nosotros no pongamos nuestra confianza en Dios, o mientras nosotros hagamos algo, o hablemos mal, o estemos como estos 10 hombres, más se va a aumentar el desierto para nosotros. ¿Y qué es el desierto? En el desierto muchas veces no hay nada. En el desierto muchas veces hay sed. En el desierto muchas veces hay peligro. En el desierto simboliza, hermano, una prueba, una lucha, una dificultad. Mientras más uno habla o hace algo que Dios no quisiera, más se aumentan los días en el desierto. ¿Por qué muchas veces nunca se acaba una lucha? Nunca se acaba una prueba. Nunca se acaba una dificultad. Porque tal vez somos como estos 10 hombres, que no tenemos un espíritu igual al de Caleb y de Josué. Caleb y Josué, ellos tenían un espíritu diferente y Dios mismo había testificado. Entonces, la pregunta que ahora tiene respuesta. Tal vez muchas veces ereñe ponando, va erico la hija y tema. Va erico la no paila problema. Va erico la no paicoa. Es porque tal vez hay algo que hace aumentar más el desierto para tu vida. Hay tal vez una incredulidad, tal vez hay una duda, tal vez hay murmuración, tal vez hay algo en tu vida en contra de alguien, de algo, hay algo, y eso hace aumentar aún más el desierto en tu vida. Por eso nunca se termina, por eso nunca se acaban los problemas. Por eso nunca se acaba esa situación en la cual estás viviendo. Porque hay algo que hace aumentar el desierto para tu vida. ¿Y por qué? Dice la palabra: yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La Biblia lo menciona, que Dios había metido al pueblo de Deuteronomio capítulo 8, verso 4. Dice la palabra de Dios que Dios habló diciendo que Él metió al pueblo al desierto para saber lo que había en su corazón. Él permitió, y el desierto sirve ¿para qué? Para que Dios vea realmente lo que hay en el corazón. El desierto sirve, hermano, para muchas cosas. Las pruebas, la dificultad, o como muchos llaman el horno, sirve para algo. Entonces, ¿por qué se aumenta? ¿Por qué cuando se termina una lucha parece terminar, aparece otro, y otro, y otro, y otro, y nunca uno sale de las mismas situaciones? Porque hay algo que hace aumentar ese desierto en tu vida. Y el desierto es esa prueba, el desierto es esa lucha, esa dificultad. Entonces, para pensar esta palabra, si ese desierto en tu vida no se acaba, es porque hay algo que está haciendo aumentar ese desierto en tu vida. Tal vez Dios quiere moldear tu carácter. Tal vez Dios quiere algo enseñarte, pero no estás dando oído. Tal vez estás murmurando: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo esto? ¿Por qué a mí si yo aquello? En vez de decir: Señor, ¿qué yo debo aprender? ¿Y cuántas veces pasamos por el desierto, pero tal vez no preguntamos a Dios: Señor, ¿yo qué tengo que aprender de esto? ¿Cuántas veces pasamos por una enfermedad, un pariente, nuestro pariente, o algo difícil,
algo difícil nos pasa. ¿Y será que decimos a Dios, Señor, gracias te doy por esta lucha, porque yo sé que algo me vas a enseñar? ¿Será que preguntamos a Dios, Señor, yo qué debo aprender? ¿Qué, Señor, quieres enseñarme con esto? Pero muchos murmuran, porque a mí, porque esto, si yo oro, si yo ayuno, si yo congrego, si yo esto, si yo aquello, es murmuración, queja delante de Dios. Y eso hace aumentar ese desierto en nuestra vida. Entonces, esto es para pensar. Es para pensar esta palabra. Entonces, la pregunta, una vez más, ¿cómo está nuestra fe? ¿Será que es como el de Josué, como el de Caleb, que tenían un espíritu diferente? ¿O somos como los 10, que ellos murieron, que ellos fueron castigados, que ellos no vieron, no entraron, no tuvieron posesión, sino que murieron en el desierto? ¿De cómo está nuestra fe? Puede que nosotros veamos, puede que nosotros confiemos, digamos que confiamos, pero en realidad, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos delante de esta palabra? Es una pregunta que yo hago a cada uno, y también para mí, también para ti. Y yo me quedo hasta aquí con esta palabra, en el nombre de Jesús.